Vamos a tratar algo delicado, algo por lo que se pelea muchísima gente, y es el hecho de que los motores de Renault, específicamente el pequeñito, el 1500 DCi, parece ser que es una basura para unos y una maravilla para otros. Antes de empezar, es importante notar que cuando tenemos una avería en un motor y no somos capaces de dar una explicación coherente de por qué se ha roto esa pieza o conjunto de ellas, lo mejor que podemos hacer es callarnos, porque de lo contrario inducimos a errores y además generamos un problema no solo con el cliente, sino que estamos generando un bulo nosotros mismos. El hecho de que dispongamos de varias averías repetitivas o que un conjunto de motores tenga ciertas averías, no necesariamente, y cuidado, no digo que en todos los casos sea así, pero no necesariamente responden a una avería que no ha tenido controlada o que el fabricante no pensó en ella. Simplemente se trata de un problema que no hemos podido adelantarnos a él o no hemos querido adelantarnos a él. Porque hablar de que el K9K o que el 1.5 DCi es un motor malo, como si solo existiera uno, de 1.5 DCi hay varios cientos de modelos. Y no es una exageración. Por tanto, el hecho de decir que tenemos un 1.5 y que por tanto, si este ha fallado, todos los demás son una basura igual que este, aparte de ser una irresponsabilidad de quien está comentando esta mentira, pues lógicamente es un error en sí mismo, porque ni conoce ni sabe cómo han sido conducidos los demás 1.5, ni tampoco comparten la gran mayoría de piezas entre ellos, únicamente comparten el nombre y poco más. Este motor lo tenemos instalado en marcas como Renault, Dacia, Nissan, Suzuki, Mahindra y Mercedes, aunque en variantes distintas, pero comparten las señas de identidad básicas de este motor, que son 1461 centímetros cúbicos, que por tanto redondeamos a 1500, y también tienen en común que el diámetro de cilindro son 76 milímetros y la carrera 80,5. Dado que tenemos instalado este motor en multitud de marcas y para distintos modelos, pues lógicamente a todo el mundo más o menos le va a venir a la cabeza que es imposible que compartan absolutamente todas las partes. Más que nada porque las potencias son diferentes y es probable que muchas de las piezas sean distintas. Igualmente, cualquier motor que lleve funcionando más de 20 años, pues está claro que se ha sometido a diversos restyling, diversos cambios de aspecto, y no solo de aspecto, sino que las mecánicas han ido evolucionando, especialmente la electrónica, como todos sabéis, y por supuesto el área de combustibles. No el combustible en sí, sino la manera de inyectar, la presión de inyección y todo lo que tiene que ver con el aprendizaje que tenemos en cámaras de combustión. Renault, como grupo, normalmente tiende a marcar una familia, en este caso K9K, y además añade 3 números más que serán la versión específica de ese modelo, dentro de la misma familia. Como podéis ver, esta es una parte pulida del bloque de motor en la cual tenemos repunzonado la referencia de la familia, en este caso K9K, y también disponemos de 3 cifras, en este caso 608, que corresponden a la variante concreta de este K9K. Variantes concretas es lo que os digo que existen más de 100. Solo para que os hagáis una idea, os muestro en pantalla una selección más o menos general de los modelos que existen separados por marcas, separados por compradores de este tipo de motor. Renault produce el motor para todas las marcas, pero esto es a la carta, me refiero. Si un fabricante quiere que le ponga una oreja en el bloque aquí, pues se la pone. Si yo quiero que el pistón no sea de aluminio y sea de acero, pues se lo pongo. Y si la culata tiene que ser de oro de 24 quilates y el cliente la paga, se la pongo. Entonces, no podemos juntar estos 100 y pico de motores
en una misma bolsa, ni para bien ni para mal. Lógicamente, algunas de las numeraciones de variante son compatibles entre ellas, quiere decir, han etiquetado con números diferentes, pero tú los pones uno al lado del otro y son prácticamente la misma unidad. Pero no nos confundamos, esto no es sencillo, incluso ni conociendo el número de bastidor del vehículo, o BIN, como le queráis llamar, en muchas ocasiones es muy difícil encontrar una equivalencia que no sea exactamente la que pertoca a ese automóvil. Otro dato importante sobre este motor es el hecho de que disponemos de potencias de salida que van desde algo más de los 50 caballos hasta prácticamente los 120 caballos. Fijaos que la horquilla es amplia, muy amplia. Teniendo en cuenta solo este factor, podemos dar por supuesto que no vamos a tener los mismos inconvenientes en un motor de 50 caballos que en uno de 120, y que no aplicaremos los mismos materiales al de 50 que al de 120. La principal diferencia entre todos los modelos que podemos encontrar de K9K está en cómo transmitimos la combustión. Una de las principales diferencias en cuanto a biela se refiere es el hecho de que disponemos de dos modelos de biela, los cuales tienen 25 milímetros o bien 26 milímetros de diámetro de bulón. Puede parecer que 1 milímetro no es algo demasiado importante, pero ya os digo que ese milímetro es la diferencia entre que el motor mantenga los caballos de salida para los que ha sido calculado o no, porque no es capaz el material de soportar esta potencia que estamos imprimiendo sobre él. Es necesario notar que estas bielas son trapeciales. El hecho de que sean trapeciales tampoco es por casualidad. Estamos queriendo extraer una cantidad de potencia importante de este pequeño motor, y una de las maneras que hemos encontrado para conseguir esto es precisamente que en el momento que queremos transmitir una cantidad de presión, que al final es una fuerza que vamos a intentar traspasar, digo intentar porque si se queda en el intento se va a romper el motor. Para poder intentar traspasar una fuerza, lo que nos hace falta es un área de trabajo cuanto más grande mejor, para poder disipar en menor cantidad estas líneas de fuerza que van a atacar y por tanto perjudicar, si no la soporta, a la biela, al bulón o al conjunto de todo ello. Por tanto, el hecho de hacerlas trapeciales, como todos sabéis, nos permite aumentar la base de la biela, que será donde ejerceremos la presión, sobre todo o especialmente en la parte baja, y paralelamente ampliamos también la zona de contacto del propio pistón. Fijaos que el bulón, en el momento de apoyarse, se apoya únicamente, cuidado, únicamente cuando estamos quemando el diésel, me refiero, que es precisamente la fuerza que traspasamos mayor dentro de las que tenemos aquí. Por tanto, este área de contacto sobre el bulón nos interesa que sea cuanto más amplia, mejor. El hecho de debilitar la biela por la parte alta únicamente la somete a que tenga que soportar las inercias en el momento que lanzamos el pistón hacia arriba, o sea, que si calculamos la biela, la estrechez de este punto, para que soporte esa inercia, todo lo demás lo podemos dedicar a cuando estamos trabajando al contrario. Si alguien no entiende este punto, tenemos un vídeo que os dejo por aquí que habla específicamente de la biela y que entenderemos no en este vídeo sino en el siguiente. Segundo punto, el pistón. Vamos a detenernos aquí por un momento. Esencialmente disponemos de tres modelos de pistón para cubrir una amplia gama de la que hemos visto una imagen. Además de estos tres modelos, existe un cuarto modelo aplicado a ciertas referencias específicas, entre ellas la de Mercedes. Esta la veremos en otro momento. Ahora lo que quiero que veamos son las diferencias precisamente en la cámara de combustión. Fijémonos que disponemos de diferentes relieves en la cámara de combustión. Fijaos, los dos pistones pertenecen a un K9K exactamente de la misma manera, pero las cámaras de combustión son distintas. Esto no es por casualidad. Hay un cálculo detrás, además es un amplio cálculo que nos ayuda a entender por qué unos modelos necesitan una cámara de combustión de una manera o de otra. Otra de las diferencias que nos vamos a encontrar es el centrado o no de la cámara de combustión. Fijaos que si
vemos directamente la cabeza del pistón, vemos que hay más distancia en este sector de aquí que no en este de aquí. Fijaos en la lámina que nos acompaña que hay o existe un desplazamiento en el centro de la cámara, no en los dos pistones, solo en este, que es el que os estoy mostrando también aquí en el banco de trabajo. Pero existen otras modalidades en las cuales tenemos la cámara de combustión totalmente centrada en el pistón. No voy a entrar hoy en el tema de la cámara de combustión precisamente porque me parece muy interesante y que da para bastante más. No sería correcto y por tanto lo vamos a dejar para otro día. Pero quedaos en que el diseño, la composición de una cámara de combustión es quizás la parte más difícil de un motor moderno. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el diámetro de la propia cámara de combustión. Es algo a tener en cuenta porque en función de este será cómo tendremos el remolino de gases y dónde estará la proyección de los mismos. Fijaos que cuando nosotros estamos proyectando los gases hacia la cámara de combustión es porque estamos subiendo con el pistón hacia el punto muerto superior. Por tanto, todos aquellos gases que tendríamos en el recinto cerrado que hay entre el propio cilindro y la base de la culata, pues lógicamente tienen que acabar terminando dentro de la cámara. Esto les produce una aceleración y también una serie de vórtices que producen o ayudan a la mezcla entre el aire y el propio combustible. También se favorece de ello la quema, y aquí está el truco. En función del diámetro que tengamos en la cámara de combustión y como hemos diseñado la parte interna de esta cámara de combustión, así será el resultado final. Lógicamente, un aspecto a tener en cuenta es que en el diseño de la cámara de combustión se tienen en cuenta aspectos como el inyector que vamos a emplear. De hecho, si no sabemos qué inyector vamos a emplear, es imposible poder diseñar una cámara de combustión que luego vaya a trabajar de forma correcta. Por tanto, en cada evolución de inyección se modifica la cámara de combustión, acorde a estas nuevas proyecciones, pulverizaciones, entrada de diésel en definitiva. Porque a lo largo de los años han ido evolucionando de tal manera que empezamos con la versión K9K básica con 1400 bares de presión, tras este modelo salió uno con 1600 y después uno con 1800 bares. Todos ellos en inyección Delphi, como el que estáis viendo en pantalla. Si bien este tipo de inyector, todos ellos tienen el mismo encapsulado, que por eso siempre aparece algún iluminado, que por el hecho de que ha sacado un inyector de un Megane y él tiene un Megane, pues tiene que valerle. Pues que sepáis que esto no es así. La referencia del inyector no está para adornarlo, sino más bien para que sepamos qué es lo que lleva colocado. Y como os digo, si disponemos de inyectores de 1400, 1600 y 1800 bares, y le damos la misma señal a los tres, lógicamente en aquel que tengamos más presión e inyectemos el mismo tiempo, estaremos pulverizando más. La cuestión es que Renault, con muy buen criterio, no solo ha empleado los inyectores Delphi, sino que también, en un salto hacia adelante, ha tenido en cuenta el tema piezoeléctrico. Como digo, el hecho de emplear un sistema piezoeléctrico le garantiza mayor movilidad, mayor velocidad y además, en teoría y sobre el papel, ventajas que no tiene el anterior. Otra diferencia evolutiva de esta familia de motores es el árbol de levas, pero no propiamente por las levas en sí, que también, sino en este caso por la gestión electrónica. Tengamos en cuenta que cualquier motor que permanezca en uso, adaptándose a las normativas cada cierto tiempo, durante más de 20 años, pues está claro que ha pasado por mínimo 3 normativas, lo que significa que en materia de combustión y en materia de escape vamos a tener que estar bastante encima para poder completar todo esto. ¿Y quién será el encargado de todo ello? La electrónica. Pero la electrónica no puede trabajar sin sensores, y los sensores son quien le dan la posición exacta de giro de un motor, además de otros muchos aspectos. Si nos centramos en el árbol de levas, la versión más básica del K9K, la más vieja también, no dispone de ninguna pista de detección en ninguna parte, por tanto el sensor no va incluido con el árbol de levas.
Cuidado, y esto es importante, ningún common rail se escapa a saber en qué posición está el propio motor, porque de lo contrario arrancaríamos pasado mañana, y esto no nos interesa. El hecho de que no lo tengamos incluido en el árbol de levas no significa que no lo tengamos, y en este caso lo tenemos colocado en la bomba de alta. En este sector de aquí nos viene bien porque, dado que la bomba va a girar a las mismas revoluciones que el propio árbol de levas, y además Renault le gusta bastante esto, pues la detección va a servir exactamente para casi lo mismo, solo casi. La evolución marca que las bombas sean diferentes, que no dificultemos el punto, la puesta a punto o lo que sea, dado que esas bombas no tenían un calado específico, a excepción de este punto que he mencionado, y en el siguiente punto Renault le da una vuelta de tuerca y pasa el sensor al propio árbol de levas, tal como veis en pantalla. Claro, el disponer de un único captador nos da solo la posición en la que se encuentra cuando pasa por allí, pero no tenemos referencia alguna de ningún otro momento. Por tanto, hay ciertos cálculos que no van a poderse ejecutar a la velocidad que necesitamos. Por tanto, una vuelta de tuerca a esto es la incorporación de multitud de pistas de detección. Si os fijáis, tenemos semidiscos que nos permiten amplitudes diferentes para saber exactamente en qué posición nos encontramos. Esto es de gran ayuda en cualquier electrónica moderna porque nos permite hacer cosas que veremos otro día. Otro punto a destacar serán las diferencias que encontraremos a lo largo de los años en las bombas de aceite. Lógicamente hemos ido adaptando cualquier bomba de aceite a las necesidades finales del propio motor. Existen diferencias tanto en el eje como en la cantidad de dientes que tiene la propia polea de la bomba. Pasará exactamente lo mismo con los compuestos. No es el mismo calor generado a un motor de 50 que a uno de 120 y por tanto notaremos diferencias abultadas en los compuestos tanto de segmentos como de válvulas como los propios cojinetes. Por tanto, coger un K9K porque es un K9K e instalarlo en otro sin tener en cuenta este tipo de factores es un error grave y que termina en fracaso seguro. En cuanto al error que tienen la gran mayoría de estos motores, o bien que intentamos que todos ellos tengan, que es la parte baja débil, que los cojinetes se giran, que los cojinetes no tienen chaveta, este tipo de fallos que en teoría son fallos de construcción, y digo en teoría porque no es así, pues bien, vamos a dar un poco una explicación de por qué sucede este tipo de cosas. Como digo, es un error el pensar que como no tenemos un chavetero en la región del cojinete, pues es muy sencillo girarlo. La chaveta no es indispensable, es más, un cojinete se sustenta dentro de su habitáculo por diferencia de diámetros. Cuando nosotros tenemos el conjunto de cojinetes cerrado, la dimensión exterior de este conjunto es mayor que no la del orificio. De esta manera, en el momento que cerramos los pernos y le damos su presión, la presión correcta y con dinamométrica, por favor, pues lógicamente lo que hacemos es presionar la parte exterior del propio cojinete. Y ya se quedan quietos. Sí que es cierto que antiguamente se empleaba los cojinetes con un soporte lateral. Bien, perfecto, pero los mecanizados han evolucionado mucho, y con ellos la precisión en la construcción. Y también debería haber evolucionado el montaje. El problema es que los cojinetes no han sido pensados para trabajar en seco. Siempre que existe un gripado, me da exactamente igual que giren o no giren sobre su eje. Si hay un gripado, el motor ya está frito. ¿Que si giran sobre su eje además vamos a deteriorar la biela? Coincido, no hay problema. Pero si somos estrictos, cada vez que gripamos unos cojinetes, calentamos la biela. Y si hemos calentado esa biela, aún no habiendo rotado los cojinetes sobre su propio eje, deberemos de cambiar la biela, porque se ha deformado. O como mínimo, si es una biela muy cara, tendrá que pasar por un tornero que vuelva a darle la dimensión correcta, que no las propiedades, eso ya las ha perdido. Igual que un envase de cristal, si lo sueltas contra el suelo, se rompe. Esto os lo comenté con los tornillos, y os dejo el vídeo por aquí. Entonces, si volvemos al hecho de que los cojinetes no tienen chaveta, ¿cómo podemos llegar a lograr que los cojinetes giren dentro de su espacio? Solo existen dos maneras de que esto se vaya a mover.
Una es que alcancemos una temperatura que por diferencia, por dilatación, afloje esta presión dada, esta presión que nosotros hemos dado en el mecanizado. Y la otra es el hecho del gripado que hemos comentado hace escasos segundos, pues está claro que tanto en una ocasión como en la otra, que además son consecuencia una de la otra, si llegamos a calentar la biela es porque hemos tenido contacto entre el cojinete y el propio cigüeñal que está circulando por dentro, pues lógicamente, además de calentarse, se destruye. Da igual que giren sobre su eje. Esto lo estamos achacando a que hay una mala construcción por parte de Renault, que no ha tenido en cuenta que el motor se vaya a gripar. Coño, los motores no se diseñan para que se gripen, se diseñan para que funcionen correctamente, cuanto más tiempo mejor, y que cuando se estropean, se reparen correctamente. Es impensable coger un K9K y sustituir cojinetes sin tener en cuenta que si uno de ellos está averiado, la biela también. Otra cosa importante a reseñar o a destacar sobre este tema es el hecho de que la gente cree que un cojinete contra el cigüeñal tiene que estar tocando, igual que sucede con una rueda, con un neumático, al pasar por una carretera, que está en contacto directo. Esto no es así. Aprovechamos las propiedades del aceite precisamente para separar las piezas, para que no exista contacto entre ellas. Si rompemos este cojín y estamos trabajando con lubricación límite, o directamente ya estamos destrozándolo todo porque no tenemos lubricación, entonces esto es algo para lo que no ha sido calculado ni el material ni el propio motor. Y el segundo tema debería de ser la pregunta típica de que si no tenemos arrastre, si no tenemos contacto entre cojinetes y el propio cigüeñal, ¿cuál es el motivo por el cual estos motores y muchos otros se deterioran de bielas o de bancada? Esta pregunta es sencilla de formular. Lo que no es sencillo es responder a ella sin analizar los materiales, porque las consecuencias pueden ser muy diversas. Desde no realizar los mantenimientos básicos, o bien colgarse en los cambios de aceite, que si le toca a los 10 lo hago a los 30 y si le toca a los 30 a los 90, o bien, como yo le tengo que ir añadiendo aceite, pues ya no hago el cambio de aceite, o solo el aceite pero no el filtro. Esto machaca cualquier motor. Cuanto más moderno sea el motor, más problemas existen relacionados con los mantenimientos. Cabe destacar que la inyección es primordial, no solo por el hecho de que un inyector pueda llegar a romper un pistón, que también, sino porque cuando nos rompe un pistón es porque el inyector realmente está trabajando muy mal. Cuando está trabajando ligeramente mal, el pistón soporta esa diferencia, especialmente cuando ya tenemos un desgaste en el motor. Pero cuando estamos en los primeros estadios de que unos inyectores están trabajando de forma errónea, lo que estamos haciendo es incorporar una dosis superior a la adecuada, que por tanto estamos cambiando el punto álgido de la combustión dentro del cilindro. En combustiones en las que tenemos preinyecciones es especialmente importante la precisión del inyector, porque si la preinyección no es una preinyección, sino que ya se convierte prácticamente en una inyección, existe el picado. Y el picado, cuando no es muy notorio, señores, implica que tenemos un arrastre de material, tenemos un contacto. Por más que queramos evitarlo, tarde o temprano romperemos algo. Cuando vemos un cojinete gripado, no caemos en la cuenta que sea por esto, pensamos en otras cosas. La bomba de aceite ha fracasado, el aceite era malo, el motor era malo. Esto es algo que, bueno, yo lo escucho a diario. Esos motores son malos, los pensaron mal, los calcularon mal. Lo que no han hecho es que si hacía falta una resistencia de 10, le vamos a poner 20 por aquellas de que si el mecánico no quiere hacer su labor o el propietario no quiere llevarlo al mecánico para que haga su labor, pues que el motor lo resista igual. Me dejo otro tema especialmente crítico, y es el hecho de que aquellos conductores que han comprado un Mercedes con la especificación pequeña de motor, sea el 160 o el 180, existe la sorna, la burla de aquellos conductores que han comprado un Clio o un Megane y se ríen de estos que tienen un Mercedes por el hecho de decir: te has gastado el doble y estás conduciendo el motor de mi Megane o de mi Clio. Creo que hay que contar varias cosas de esto y las vamos a contar en el siguiente vídeo.